Leyes lógicas. Son equivalencias lógicas que nos permiten simplificar una proposición y expresarlo en forma más sencilla. Ejemplo: no P entonces no Q equivale a P y Q. Hay varias formas de demostrar o validar una equivalencia lógica. Nosotros vamos a utilizar la tabla de valores de verdad. Tenemos las proposiciones P y Q. En la primera columna, 2 verdaderos, 2 falsos. En la segunda columna, verdad, falso, verdad, falso. Copiamos la primera proposición, no P entonces no Q equivale. Copiamos la segunda proposición, P y Q. Construimos la tabla de valores de verdad para la primera proposición. Trabajamos con la expresión que se encuentra dentro de los paréntesis. P. Los valores de verdad de P son 2 verdaderos, 2 falsos. Copiamos 2 verdaderos, 2 falsos. No Q. Debemos negar a Q. Tenemos los valores de verdad de Q. Negando se tiene falso, verdadero, falso, verdadero. Anotamos. Columna 1. Es el resultado de operar con la condicional. En el caso de la condicional, si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, el resultado es falso. En los demás casos siempre es verdadero. La columna 1 es el resultado de los paréntesis. Como pueden observar, debemos negar a la columna 1. Entonces tenemos la columna 2. Negando se tiene verdadero, falso, falso y falso. La columna 2 es el resultado de la primera proposición, verdadero y 3 falsos. Ahora trabajamos con la segunda proposición, P y Q. Escribimos como columna 3. P y Q ya están ordenados. En el caso de la conjunción, es decir, y, solo es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos siempre es falso. La columna 3 es el resultado de la segunda proposición. Ahora comparamos el resultado de la primera proposición con el resultado de la segunda proposición. Como se puede observar, en el primer caso, verdad, verdad. En los demás casos es falso. Entonces, los resultados de las proposiciones 1 y 2 son exactamente iguales, es decir, son equivalentes. Existen infinitas equivalencias lógicas, pero no todas son utilizadas como leyes lógicas. Solo utilizamos las equivalencias lógicas comunes para llamarlos leyes lógicas. Leyes de involución o doble negación. Negar una proposición 2 veces equivale a la afirmación de la misma proposición. No P equivale a P. Debemos recordar que en todas las leyes lógicas, la proposición P puede ser simple o compuesta. Ejemplo 1. No Q equivale a Q. Se tiene doble negación. Ejemplo 2. No Q y R. La proposición es compuesta. Es Q y R. Se niega 2 veces. No. El resultado es Q y R. 2. Leyes de idempotencia. Significa igual valor. Esto quiere decir que al operar una misma proposición
con los conectivos de conjunción o disyunción inclusiva equivale a la misma proposición. A. P y P equivale a P. Ejemplos: ere y ere equivale o nos da como resultado ere. No Q y no Q equivale a no Q. B. P o P equivale a P. Ejemplos: T o T nos da como resultado T. No P, entonces Q, o no P, entonces Q. En este caso la proposición P es compuesta. No P, entonces Q, o la misma proposición nos da como resultado esta proposición. No P, entonces Q. 3. Leyes del tercio excluido. Significa que al operar una proposición con su contrario, el resultado es falso con la conjunción y verdadero con la disyunción inclusiva. A. P y no P equivale a falso. Como pueden observar, tenemos la proposición P. Su contrario es no P. P y no P equivale a falso. Ejemplos: Q y no Q nos da como resultado falso. P o Q y no P o Q. Como pueden observar, la proposición P es compuesta. P o Q. En el segundo caso se niega a P o Q. Como es con el conectivo de la conjunción con I, el resultado es falso. B. P o no P equivale a verdadero. Como pueden observar, tenemos la proposición P. Su contrario es no P. Con el conectivo de la disyunción inclusiva, nos da como resultado verdadero. Ejemplos: ere o no ere es igual a verdadero. P, entonces Q, o no P, entonces Q. En este caso la proposición P es compuesta. P, entonces Q. Luego se niega a P, entonces Q. Como se tiene con el conectivo de la disyunción inclusiva, es decir, con O, el resultado es verdadero. 4. Leyes conmutativas. Conmutar significa cambiar de lugar u orden. A. P y Q equivale a Q y P. Como pueden observar al lado izquierdo, la proposición P ocupa el primer lugar y la proposición Q ocupa el segundo lugar. Al conmutar, la proposición Q ocupa el primer lugar y la proposición P ocupa el segundo lugar. Hemos conmutado o hemos cambiado de orden. Ejemplos: no P y Q. Conmutando se tiene Q y no P. P o no Q y ere. Conmutando se tiene ere en primer lugar y P o no Q en segundo lugar. B. P o Q equivale a Q o P. Ejemplos: no P o no Q. Conmutando se tiene no Q o no P. P o Q entonces ere. Conmutando en primer lugar, Q entonces ere o en segundo lugar P. C. P si solo si Q equivale a Q si solo si P. Ejemplo: no S,
si, solo si, te. Conmutando se tiene te, si, solo si, no ese. 5. Leyes asociativas. Asociar significa agrupar de diferente manera. A. P y Q y R. Para asociar debemos tener cuidado que los operadores sean iguales. En este caso, tenemos la operación de la conjunción y. Llamaremos primera proposición, segunda proposición y tercera proposición. Una forma de asociar es la siguiente. Asociamos la primera proposición con la segunda. Entre paréntesis, P y Q y R. Otra forma es asociar la segunda proposición con la tercera. Se tiene P y, entre paréntesis, Q y R. Ejemplos: P y, no Q y R. Como pueden observar, tenemos el operador o conectivo de la conjunción y. Se puede asociar. Asociando la primera proposición con la segunda se tiene, entre paréntesis, P y no Q y R. Otra forma de asociar la misma proposición. Asociamos la segunda proposición con la tercera. Se tiene P y, entre paréntesis, no Q y R. B. P o Q o R. Como pueden observar, los operadores son iguales. El operador de la disyunción inclusiva, o, primera proposición P, segunda proposición Q, tercera proposición R. Una forma de asociar es la primera con la segunda, entre paréntesis, P o Q o R. Otra forma de asociar es la segunda proposición con la tercera. Se tiene P o, entre paréntesis, Q o R. Ejemplos: no P o no Q o R tienen el mismo operador, o. Una forma de asociar la primera proposición con la segunda, entre paréntesis, no P o no Q, o R. Otra forma de asociar la misma proposición, la segunda proposición con la tercera. Se tiene no P o, entre paréntesis, no Q o R. C. P si, solo si, entre paréntesis, Q si, solo si, R. También se puede asociar cuando se tiene el operador o conectivo de la bicondicional. Equivale a asociar la primera proposición con la segunda, P si, solo si, Q si, solo si, R. Ejemplo: no P si, solo si, Q si, solo si, no R. Como pueden observar, está asociada la segunda proposición con la tercera proposición. Como tienen el mismo conectivo de la bicondicional, ahora podemos asociar la primera proposición con la segunda. Se tiene, entre paréntesis, no P si, solo si, Q si, solo si, no R. 6. Leyes distributivas. A. P y Q o R. Para aplicar la ley distributiva, los operadores deben ser diferentes. En este caso, I o equivale a P y Q o P y R. Ejemplo: P y no Q o R. Tenemos operadores diferentes. I o
Aplicando la ley distributiva, P-I no Q. O, P-I-R, P-I-R. B, P-O-Q-I-R. Operadores diferentes. O-I equivale a P-O-Q y P-O-R. Ejemplo, no P, O, no Q y R. Operadores diferentes. O, I. Aplicando la ley distributiva. No P, O, no Q. No P, O, no Q. I. No P, O, R. No P, O, R. C. La ley distributiva también se cumple para la condicional y la conjunción. P, entonces Q y R, equivale a P, entonces Q y P, entonces R. Ejemplo, no P, entonces no Q y R. Tenemos los operadores de la condicional y la conjunción. Aplicando la ley distributiva, no P, entonces no Q. No P, entonces no Q. Y no P, entonces R. No P, entonces R. D. P, entonces Q o R. La ley distributiva también se cumple para la condicional y la disyunción inclusiva, es decir, O, equivale a P entonces Q, O, P entonces R. Ejemplo, P entonces Q o no R. Tenemos los conectivos de la condicional y la disyunción inclusiva, aplicando la ley distributiva. P entonces Q, P entonces Q, O, P entonces no R, P entonces no R. 7. Leyes de De Morgan. Al negar una conjunción o disyunción de dos proposiciones, obtendremos la negación de cada una de estas, pero cambiando la conjunción por la disyunción y viceversa. A. No P y Q equivale a no P o no Q. Como pueden observar, la negación de P y Q equivale a negar al primero, no P, negar al segundo, no Q, y el conectivo de I se convierte en O. Ejemplos: no, R y S. Negamos a la primera proposición, no R. Negamos a la segunda proposición, no S. El conectivo de I se convierte en O. Se tiene no R o no S. No, P y no Q. Equivale: negamos a la primera proposición, no P. El conectivo de I se convierte en O. Negamos a la segunda proposición, a no Q. Se tiene no Q. Aplicando la ley de doble negación, no Q equivale a Q. El resultado final, no P o Q. B. No P o Q equivale a no P y no Q. Al negar a P o Q, como pueden observar, se niega a la primera proposición, no P. Se niega a la segunda proposición, no Q. El conectivo de O se convierte en I. Ejemplos: no R o T equivale a negar a la primera proposición, no R.
el conectivo de o se convierte en i, negamos a la segunda proposición no te. El resultado no ere y no te. No, no pe o cu. Negamos a la primera proposición no pe, se tiene no, no pe. El conectivo de o se convierte en i, negamos a la segunda proposición Q, se tiene no Q, aplicando la ley de doble negación o involución. No, no P equivale a P. Copiamos I, no Q. El resultado final, P y no Q. 8. Leyes condicionales. A. P entonces Q equivale a no P o Q. Buscamos una forma para poder recordar la ley condicional. P entonces Q equivale a negar a la primera proposición. Al negar a P se obtiene no P. La condicional entonces se convierte en O. Y copiamos la segunda proposición, Q. Recordamos, negamos a la primera proposición, entonces se convierte en O, y copiamos la segunda proposición Q. Ejemplo. No P entonces Q. Aplicando la ley condicional, negamos a la primera proposición. Si negamos a no P, se obtiene no, no P. La condicional entonces se convierte en O. Copiamos la segunda proposición Q. Aún podemos simplificar. Por la ley de doble negación, se tiene no, no P equivale a P. Copiamos o Q. El resultado P o Q. B. No P entonces Q equivale a P y no Q. Buscamos un modo para poder recordar. Se copia la primera proposición, P. La condicional entonces se convierte en I y se niega la segunda proposición, no Q. Recordamos, copiamos la primera proposición, P. Entonces se convierte en I y negamos a la segunda proposición, no Q. Ejemplo. No P entonces no Q equivale, aplicando la ley condicional. Copiamos la primera proposición, P. Entonces se convierte en I y negamos a la segunda proposición. Al negar a no Q se obtiene no, no Q. Aplicando la ley de doble negación, tenemos P y no, no Q equivale a Q. El resultado final, P y Q. 9. Leyes bicondicionales. A. P. Si y solo si Q equivale a P entonces Q y Q entonces P. Interpretamos. Como son leyes bicondicionales, bi significa dos. Hay doble condicionamiento. La primera proposición P condiciona a la segunda Q. Se escribe P entonces Q. Y la segunda proposición Q condiciona a la primera P. Se escribe Q entonces P. Ejemplos. No P, si y solo si Q. Aplicando la ley bicondicional, la primera proposición no P condiciona a la segunda Q. Se tiene no P entonces Q. Y la segunda proposición Q condiciona a la primera no P. Se tiene Q entonces no P. No ere, si y solo si, no ese.
aplicando la ley bicondicional. La primera proposición no ere condiciona a la segunda no ese. Se escribe no ere, entonces no ese. Y la segunda proposición no ese condiciona a la primera no ere. Se tiene no ese, entonces no ere. B. P, si y solo si Q equivale a P y Q o no P y no Q. Esta ley bicondicional es una adicional. Si ustedes quieren, pueden aplicar solo la primera ley bicondicional. Interpretamos esta segunda ley. P, si y solo si Q equivale a la primera proposición P y la segunda proposición Q. O negamos a la primera proposición no P y negamos a la segunda proposición no Q. Ejemplos. P, si y solo si, no Q, aplicando la ley bicondicional. Copiamos la primera proposición P y la segunda proposición no Q. Se tiene P y no Q. O negamos a la primera proposición. Negando a P se tiene no P. Y negamos a la segunda proposición no Q. Se tiene no Q. Copiamos P y no Q o aplicando la ley de doble negación. No Q equivale a Q. Se tiene no P y Q. 10. Leyes de absorción. Tenemos dos tipos de leyes de absorción: la absorción total y la absorción parcial. Veamos la absorción total. A. P y P o Q equivale a P. Para aplicar la ley de absorción, los operadores deben ser diferentes. En este caso, I, O. Observamos, libre o sola está la proposición P. Esta proposición P se repite dentro de los paréntesis. Entonces, el resultado es la proposición que se repite, P. Ejemplos. No P y no P o Q. Verificamos, son operadores diferentes. I, O. La proposición que está libre es no P. En los paréntesis, esta proposición no P se repite. Entonces, aplicando la ley de absorción total, el resultado es la proposición que se repite, no P. Q, I, R o Q. Los operadores son diferentes. I, O. Fuera o libre encontramos la proposición Q. Dentro de los paréntesis también encontramos la proposición Q, es decir, se repite. Entonces, aplicando la ley de absorción total, el resultado es Q. B. P, O. P y Q equivale a P. Los operadores son diferentes. O, I. La proposición P, que está libre, se repite en los paréntesis P. Entonces, al aplicar la ley de absorción total, el resultado es la proposición que se repite, P. Ejemplos: P, O, P y no Q. Tenemos operadores diferentes, O, I. La proposición P, que está libre, se repite dentro de los paréntesis P. Entonces, el resultado es P. No Q, O, P y no Q. Los operadores son diferentes. O, I. La proposición que está libre es no Q.
Dentro de los paréntesis encontramos no Q, es decir, se repite esta proposición. Entonces el resultado es esta proposición que se repite, no Q. Ahora veamos la absorción parcial. C, P y no P o Q equivale a P y Q. Verificamos, tenemos operadores diferentes. Y, O. Solo o libre encontramos la proposición P. En los paréntesis encontramos el contrario de la proposición P, no P. Este contrario se absorbe y el resultado es P y Q. Ejemplo: no Q y Q o no ere. Tenemos operadores diferentes. Y, O. Libre encontramos a la proposición no Q. Dentro de los paréntesis encontramos el contrario de no Q, que es Q. Esta proposición se absorbe, el resultado es no Q y la otra proposición, que es no ere. Se tiene no Q y no ere. D. P o no P y Q equivale a P o Q. Verificamos, son operadores diferentes. O, y. Libre o fuera encontramos la proposición P. Dentro de los paréntesis encontramos el contrario de P, no P. Esta proposición se absorbe o elimina, nos queda P o la otra proposición que es Q, P o Q. Ejemplo: ere o no ere y no ese. Verificamos, son operadores diferentes. O, y. Libre o fuera encontramos la proposición ere. Dentro está su contrario, no ere. Este contrario se absorbe, nos queda como resultado ere o la otra proposición no ese. El resultado final, ere o no ese. 11. Leyes lógicas para la disyunción exclusiva. A. P o bien Q equivale a P y no Q, o Q y no P. Interpretamos: P o bien Q equivale a la primera proposición P y negamos la segunda proposición, no Q, o la segunda proposición Q y negamos a la primera proposición, no P. Ejemplo: P o bien no Q, aplicando la ley de la disyunción exclusiva. La primera proposición, P, y negamos a la segunda proposición. Como la segunda proposición es no Q, al negarse tiene no Q. O copiamos la segunda proposición, no Q, y negamos a la primera proposición. La primera proposición es P, negándose tiene no P. Simplificando, aplicando la ley de doble negación, P y no Q equivale a Q, o copiamos no Q y no P. B. P o bien Q equivale a P o Q y no P y Q. Interpretamos: P o bien Q equivale a la primera proposición P o la segunda proposición Q y negación de la primera proposición P y la segunda proposición Q. Ejemplo: no P o bien Q. Aplicando la ley de la disyunción exclusiva, copiamos la primera proposición, no P,
o la segunda proposición Q. Y negamos, copiamos la primera proposición, no P, y copiamos la segunda proposición Q. 12. Leyes lógicas adicionales. A. P y falso equivale a falso. Debemos recordar que la proposición P puede ser simple o compuesta. Ejemplo, P entonces no Q y falso. En este caso la proposición P es compuesta. P entonces no Q. Nos da como resultado falso. B. P y verdadero equivale a P. Ejemplo, tenemos la proposición P o no Q, y verdadero. El resultado es la misma proposición P. En este caso, como es una proposición compuesta, el resultado P o no Q. C. P o F equivale a P. Ejemplo, tenemos la proposición P, no R y S o falso. Equivale a la misma proposición, es decir, a la proposición no R y S. El resultado, no R y S. D. P o verdadero equivale a verdadero. Reiteramos, P puede ser cualquier proposición, simple o compuesta. Ejemplo, no P, sí y solo sí Q. En este caso, la proposición P es compuesta, o verdadero nos da como resultado verdadero. E. Verdadero y verdadero es igual a verdadero. F. Falso o falso equivale a falso. Gracias por su preferencia. Saludos. Les invito a que se suscriban a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.